¿Qué tal, Araceli? Buenos días. Hola, buenos días. Hoy vamos a abordar el Instituto Internacional, el antecedente de la residencia de señoritas, pero lo primero, ¿no? Deberíamos echar otra vez la vista atrás y repasar algunos aspectos del capítulo anterior. Eso es, para establecer un nexo entre ambos. En el episodio pasado abordamos un tema absolutamente maravilloso, que fueron las ligas de la bondad. Recordemos que se trataba de agrupaciones de chicas y chicos, sobre todo agrupaciones escolares, que tienen su importancia para el episodio de hoy, promovidas por la Federación Ibérica de Sociedades Protectoras de Animales y Plantas, que tenían un triple objetivo: proteger a los animales. De hecho, recordemos que una de sus principales actividades estaba relacionada con su preocupación por la tauromaquia, o en contra de la tauromaquia, y el trato que recibían no solo los toros, sino también los caballos. Otro de los objetivos era desarrollar la plantación de árboles, y el tercero, ayudarse entre los miembros de estas ligas de la bondad. Y todo esto suponía, además de su valor intrínseco, que es mucho, una innovación pedagógica. Y el patronato de la Federación de Sociedades Protectoras de Animales y Plantas, constituida en Barcelona en 1924 y la sección de Madrid en 1925, pertenecían mujeres tan geniales como la escritora Concha Espina o mi admiradísima, y tuya también, María de Maeztu. Y Vega, aunque prometo que le dedicaremos un programa a esta última, hoy, para abrir boca, vamos a comentar algo que tiene que ver con ella, así como también hablaremos de otra mujer realmente interesante. Vale, pues vamos a comentar luego eso, el capítulo entero. Yo también lo quiero, de María de Maeztu, pero ¿por qué la traes aquí hoy? Mira, debemos remontarnos al sexenio democrático revolucionario, que se inicia con la Revolución Gloriosa de 1868 hasta la Restauración Borbónica, que tiene lugar a finales de 1874. La proclamación de libertades en la Constitución de 1869, también fantástica, excepto lo que tenía que ver con las mujeres, pero bueno, eso también es otro episodio. Pues esas libertades, como la de culto, la religiosa o la posibilidad de abrir centros educativos, atrajo a numerosos misioneros protestantes procedentes de los Estados Unidos y también de países europeos. Y bueno, he dicho misioneros, pero también misioneras, con ideas de vanguardia en el ámbito social y educativo, por lo que pronto establecieron contacto con las personas que apostaban por las reformas sociales y la modernización de nuestro país. Así que Alice Gordon Gulick, la interesante mujer a la que hemos aludido antes, se había licenciado en el Mount Holyoke College, una institución americana pionera en la educación superior de las mujeres, cuando aquí ni se atisbaba que las mujeres pudieran ir a la universidad, cuyo origen se encontraba, fíjate, que en 1836. Bueno, el caso es que nuestra protagonista acaba en España junto con su marido en 1871 y viven en distintos lugares que ahora relataremos, y en todos, además de parroquia, abren una escuela misionera con los criterios de innovación pedagógica que ya se estaban desarrollando en los Estados Unidos y de creación de oportunidades para el alumnado, contribuyendo con esas reformas sociales que hemos mencionado antes. Y la realidad es que al llegar a España y ver el panorama educativo que había, con altas tasas de analfabetismo, mucho más altas entre las mujeres y las niñas, empieza a considerar que se necesitaban centros dedicados a la educación femenina. De modo que primero se instalaron en Santander, no sin dificultades, entre otras cosas pues por la suspicacia que generaba que ellos fueran protestantes, y allí en su propia casa abre un internado femenino para tratar de dar una respuesta a esa penosa situación de la educación que había observado. Y luego se marcharon a San Sebastián, una ciudad más cosmopolita, donde crearon el Colegio Norteamericano, al cual acudían alumnas de toda España, incluso de otros países. Este centro, Vega, adquirió un gran prestigio y preparaba a las muchachas para los exámenes libres del bachillerato y también para la universidad, además de maestras para sus propias escuelas. Pero, a pesar de esta trayectoria de éxito, con el inicio en 1898 de la Guerra Hispanoamericana, tuvieron que ir a Biarritz, pues había quien los acusaba de colaborar con el enemigo yanqui, ¿no?, de espionaje. Y fíjate que texto periodístico encontrado, porque bueno, lo define todo. Se trata de un periódico donostiarra de aquel entonces que dice que definitivamente han sido expulsados los protestantes norteamericanos, que constituían una plaga herética y antipatriótica bajo la dirección del obispo Mr. Gulick en esta ciudad. ¿Y sabes en qué se basaban para acusarles de espías? No, ¿en qué? Pues que en el centro escolar, el centro norteamericano, pues tenían un templo, escuelas, una zona particular, museos, talleres de colegio, laboratorios fotográficos y de planos, en fin, un verdadero centro de espionaje. Ya. ¿Qué te parece? La cultura es lo que tiene.
El caso es que, bueno, finalmente regresaron a España, concretamente a Madrid, donde tenía pensado Alice crear el Instituto Internacional, al estilo del Mount Holyoke, en el que ella había estudiado. Y aunque no pudo convertirse en un centro universitario, recordemos que el Mount Holyoke era un college, las leyes españolas ponían todo tipo de trabas al acceso de las mujeres a la universidad. Hasta 1910 la ley no eliminó esos obstáculos para el estudio universitario y de enseñanzas medias, y hablamos de obstáculos legales, pues los prejuicios sociales continuaron, como ya vimos en los episodios de esta enciclopedia dedicados a Rosario Acuña, acuérdate. Pero bueno, el Instituto Internacional no llegó a ser universidad, pero sí un precedente de la residencia de señoritas, porque allí no solo se convivía y se estudiaba, sino que constituyó un espacio de encuentro de mujeres españolas, muchas de ellas maestras, comprometidas con la renovación educativa y con la reforma social. Y bueno, por desgracia, el Instituto Internacional se inauguró con una noticia luctuosa, el fallecimiento de nuestra Alice Gordon Gulick en 1903, así que no puedo ver culminado su gran proyecto. Mencionabas antes esas trabas para la creación del Instituto Internacional. ¿Tuvo que haber mucha cooperación internacional para salir a flote? Claro, además eran centros caros y se encontraban con las trabas no solamente económicas, sino con las trabas legales a las que tú acabas de mencionar. Por ello, los Gulick, que procedían de Boston, donde en 1892, fíjate, 10 años después de venir a España y 11 años antes de la inauguración del Instituto Internacional, o al revés, 10, bueno, da lo mismo, una decena antes y una decena después, Alice funda la Corporación del Instituto Internacional, una especie de lo que hoy denominaríamos ONG, con la intención de recaudar fondos para poder levantar dicho instituto, cosa que consigue, por cierto, pues logra la adhesión de personas ligadas a la reforma social, sobre todo mujeres, y docentes de universidad de mucho prestigio, especialmente de las universidades de la costa este americana. Y en todo esto, en la Gulick, ¿tenemos una discípula manchega de aquí de la tierra? Bueno, esto es de lo mejor. Se trata de Carolina Marcial Dorado, que nació en 1889 en Camuñas, en la provincia de Toledo, un municipio en el que se encontraba, fíjate qué curioso, una importante comunidad protestante, de la que el padre de Carolina era pastor. Carolina Marcial Dorado estudió en el Colegio Norteamericano de Alice Gordon Gulick, siguiendo su periplo de San Sebastián a Madrid, pasando, como hemos visto, por Biarritz, y bueno, finalmente se doctoró en Filosofía y Letras y desarrolló una muy interesante trayectoria académica y cultural en los Estados Unidos, convirtiéndose en una excelente divulgadora de la cultura española, de nuestra lengua, de nuestra literatura, una embajadora cultural, hasta el punto de que fue reconocida por esa labor por las autoridades españolas en 1927 con la distinción de la Gran Cruz de Alfonso XII y la Cruz de Plata al Mérito Civil. Carolina Marcial Dorado, vamos a apuntar el nombre. Y ya para terminar este episodio, esa vinculación entre el Instituto Internacional y su vínculo con la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de Señoritas. Pues como desarrollaremos esta cuestión en el episodio que brindemos a María de Maeztu, ahora vamos a trazar pues algunas pinceladas contextuales. En su momento, yo creo que en los primeros capítulos de esta enciclopedia sonora hablamos del krausismo y de la influencia que ejerció tanto en los reformistas sociales de España, de esa España decimonónica, como en los renovadores pedagógicos. Y esa preocupación de los y las misioneras protestantes por la educación y la metodología moderna, innovadora, aproximaron a protestantes y a krausistas, que por otra parte no solo colaboraron en el ámbito educativo, sino también en otras iniciativas procedentes de círculos progresistas, reformadores, como es el movimiento por la abolición de la esclavitud, así en general, pero también de otra esclavitud que todavía persiste, que es la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y la prostitución. Así que jugaron un papel importante en la modernización del país, en los intentos de regeneracionismo que hubo en ese momento. Y uno de los principales logros de esa corriente de pensamiento krausista, decimos reformador, regeneracionista, liberal, fue sin duda la Institución Libre de Enseñanza, cuyos métodos se parecían mucho a los del Colegio Norteamericano primero, Instituto Internacional después, cuando se instala en Madrid.
Y de hecho el matrimonio Gulick mantenía una muy buena relación con personajes krausistas e institucionistas como Francisco Giner de los Ríos, como Manuel Bartolomé Cosío, que por cierto al mencionarle recuerdo que también tenemos un episodio pendiente para las maravillosas misiones pedagógicas, o Gumersindo de Azcárate también, que fueron de hecho estos tres los que les animaron a trasladarse a Madrid. Y además, y esto es importante, admiraban desde estos institucionistas, es decir, las personas que colaboraban con la Institución Libre de Enseñanza, valoraban y admiraban mucho la convivencia entre niñas católicas y protestantes como signo de tolerancia religiosa. El caso es que tras las más importantes reformas, iniciativas de progreso que se van adoptando en España, se encuentran los institucionistas que colaboran con el Instituto Internacional, el cual durante mucho tiempo compartió espacio con dos de las iniciativas impulsadas por la Institución Libre de Enseñanza, como es el Instituto Escuela en 1918 y la Residencia de Señoritas, fundada en 1915, 5 años después de la Residencia de Estudiantes, que ya sabemos que era masculina, y que estuvo dirigida por nuestra querida María de Maeztu, quien por cierto también perteneció al patronato del Instituto Escuela. La Residencia de Señoritas mantuvo un contacto muy estrecho con el Instituto Internacional, creándose fuertes lazos entre el profesorado de ambos establecimientos, de manera que, como apunta la profesora Carmen de la Guardia Herrero, durante la Guerra Civil el profesorado extranjero se organizó para apoyar a sus colegas comprometidos con ese reformismo educativo, y tras la guerra muchas maestras y maestros decidieron exiliarse a América, precisamente por esos contactos establecidos y esa complicidad de la creencia de que la educación es la base del progreso de los pueblos. Yo creo que es la mejor frase, ¿no? La educación, la base del progreso de los pueblos. Nosotros queremos seguir educándonos en este feminismo. La verdad que aprendemos con mucho interés y curiosidad cada episodio. Así que el próximo sábado más, Araceli. Claro que sí. Gracias. Esta es una historia interminable, como señala nuestra melodía. Pero muy agradable. Muchas gracias, Araceli. Un abrazo fuerte, Vega.